La sesión de hoy para mí es especialmente interesante y especialmente emotiva por dos razones. Primero, porque es la primera de las sesiones de este ciclo que le hemos llamado Dueños de nada, usuarios de todo, que me parece que es un resumen bastante bueno de cómo está funcionando hoy la forma de consumir y cómo eso se aplica a la comunicación o a gestión de la reputación. Es decir, que al final la reputación ahora es quizá más voluble, Ricardo nos lo contará, porque estamos mucho más dependientes de las opiniones de terceros, ¿no? Y esa para mí es importante porque me parece que es un dato, digamos, desde el punto de vista de la comunicación significativo, y por otro, porque tengo a mi derecha, y tengo el gusto de presentaros a Ricardo Gómez, que es no solamente amigo, sino que además es un experto, es un gran experto. Yo admiro a Ricardo Gómez, porque ha sido capaz de trabajar, y lo conozco hace muchísimos años, porque trabaja, yo llamaría un intelectual de la comunicación, porque no solamente es licenciado en comunicación, sino que es doctor en comunicación, y que además ha trabajado en las diferentes áreas que tienen que ver con la comunicación. Es decir, él está en la docencia, porque es profesor en Carlos III. Él ha trabajado en la asesoría, no solamente la asesoría de comunicación, en Weber Sandwich, que es donde nos conocimos, llevando el área de crisis y el área de relaciones institucionales, sino también en la comunicación, digamos, en la estrategia política, en la asesoría política, en diferentes partidos políticos. Y también ha trabajado en la empresa, ha sido director de comunicación en Leroy Merlin y en Sage, que a efectos de digitalización, de lo que hablamos hoy, es una multinacional, como sabéis, de origen inglés, que funciona muy bien y que trabaja estupendamente bien estos temas. Entonces, esa mezcla, ese equilibrio entre lo docente, lo profesional, la asesoría, yo creo que es una referencia estupenda para que nos cuente hoy algo que tiene que ver, y que seguro que os va a interesar, que es cómo gestionamos la reputación. Entonces, la forma de hacerlo es la mecánica sencilla. Va a haber primero presentación de Ricardo, que estará entre media hora y 40 minutos, y después habrá un tiempo para el coloquio, habrá un coloquio presencial, que es levantar la mano, acercar un micro, porque todo esto se está grabando, vamos a grabar y vamos a dejar esto en el canal de YouTube de CEO. Lo digo también para los que nos están siguiendo, pues estoy pensando ahora mismo en mi buen amigo Alberto Calvo, que está en Logroño, siguiéndonos, y que me ha dicho que no podía estar con nosotros y que nos sigue. Yo le agradezco muchísimo, otro experto en comunicación y en medios, y gente que está en Bilbao, Asier, gente de la Junta, etcétera. Vamos a grabar las preguntas. Entonces, para la gente que está siguiéndonos en Zoom, la forma es utilizar la mano que tenéis en vuestro canal en Zoom, y lo que haremos es gestionar desde aquí para que podáis hablar, o bien mandar un mensaje, como se hace tradicionalmente. Yo creo que eso es un poco el plan. Entonces, sin más, vamos a empezar con la sesión. Le voy a pedir a Ricardo que comience. Bueno, perdón, y la parte, para cerrar un poco el círculo, la parte virtual no podrá, pero la parte, digamos, real, tomaremos un café networking abajo, que esta es cuando termine la sesión, que yo creo que es la parte más interesante, o una de las partes más interesantes de la reunión. Entonces, Ricardo, por favor, cuando quieras. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a COE Cepime Cantabria. Gracias también a DIRCOM Norte, a DIRCOM en el País Vasco, creo que es, ¿no? Cantabria, y no sé si alguna de Navarra también, por invitarme a este... Y Rioja. Y La Rioja también, por invitarme a este cuarto foro, la primera sesión de este cuarto foro de comunicación empresarial aquí en Santander. Bueno, lo primero que me gustaría es agradecer a Antonio la presentación, que es muy amable por su parte. Se nota que nos conocemos, como dice él, hace muchos años. No sé si soy un intelectual de nada. Yo, de intelectuales creo que hay pocos en el mundo, y desde luego yo no lo soy. Me considero un profesional, ¿no?, del mundo de la comunicación, que ha profundizado en la gestión de la reputación, porque es el elemento, el valor intangible más importante para una organización y para una persona. Porque yo, cuando empecé a trabajar, pues empecé en el periodismo en Barcelona. Yo soy de Barcelona, llevo muchos años viviendo ya en Madrid, 19, pero empecé en el diario Expansión, luego estuve en comunicación política en el Partido Popular en Cataluña, hablo del año 95, y ha caído mucho. Era el presidente del PP de Cataluña, el señor Vidal Quadras, o sea que hablo del Pleistoceno, ¿no? Pero luego me fui al mundo en el 99 de la comunicación empresarial, estuve en consultoras. Luego me fui a Madrid, he sido director de comunicación de dos empresas, una francesa y una británica, que eso ya tiene su miga, y una del mundo de la distribución tradicional, ¿no?, pues tal día, pero tradicional, y una empresa tecnológica, la principal tecnológica del Reino Unido, que es Sage, lo que en España antiguamente era Contaplus, etcétera, que mucha gente conocerá.
Y por el medio pues pasé por la consultoría de intangibles, ¿no? La consultoría especializada en reputación, marca, temas de sostenibilidad, RSC, y también en la comunicación política. He vuelto a trabajar en las etapas en las que he sido como ahora consultor independiente y profesor también en el mundo de la comunicación política con líderes políticos, pues no de todos los partidos, pero de 4 sí, de 4 partidos políticos diferentes sí. ¿Y qué me he dado cuenta, ¿no? Y qué me empecé a dar cuenta ya cuando tenía unos años de experiencia? Que la reputación era el factor más importante, era el activo más importante que tenía, lo he dicho hace un momento, una empresa, una persona, una institución, una ciudad como Santander, una región como Cantabria, un país como España, porque en función de esas reputaciones, en función de lo que los demás, la gente que nos interesa, nuestros clientes, nuestros votantes, dependerá, ¿no? En cada caso, los ciudadanos, los empleados, los inversores, toman decisiones. No solo importa la reputación, pero lo que más importa es la reputación. Nadie decide ir a un médico si le dicen que este médico es muy malo. Normalmente cuando alguien tiene un problema de salud un poquito más grave o le preocupa un poco más, aunque no sea grave, intenta buscar un médico reputado, ¿no? Lo mismo un arquitecto, lo mismo cualquier profesional, un abogado, por supuesto. Bueno, pues exactamente lo mismo con una empresa, con un líder político. Entonces, ahí viene la pregunta que a veces me hacen de... Esto me lo dijo, creo que sale de una entrevista que me han hecho en el diario Montañés, ha hecho Marta en el diario Montañés, que es... Usted le dijo a Iván Redondo, que es verdad, conocí a Iván Redondo hace años, antes de que estuviese con Pedro Sánchez, que la reputación en la política no contaba, ¿no? Y esto luego un amigo de Madrid, un periodista muy conocido, Graciano Palomo, que publicó un libro sobre él, pues lo publicó en el libro y no solo eso, sino que en El Mundo, en plena campaña de las elecciones de Madrid, un domingo empezó la noticia con la conversación entre Iván Redondo y yo, donde me decía esto, la reputación en la política no cuenta, Ricardo. Pues esto es falso. Lo que pasa es que mucha gente cree, yo creo que Iván Redondo también, no porque no sepa Iván Redondo de comunicación, que la reputación es solo el aspecto ético, ¿no? Hay una tendencia, sobre todo en los países latinos, o sea, los americanos, si os fijáis, siempre hablan de reputación como en el sentido que nosotros utilizamos de imagen. Pero la reputación es la percepción en general. Por supuesto, los temas éticos cada vez pesan más, la integridad, la transparencia, en las empresas la gobernanza, por ejemplo, el gobierno corporativo. Pero la reputación es el conjunto de la percepción o opinión que tienen sobre nosotros. Sin más, por tanto, estaremos de acuerdo con un político, la opinión, la percepción que hay sobre él cuenta mucho. Feijóo está haciendo lo que está haciendo y se le escucha de otra manera porque tiene una reputación creada en el tiempo de presidente de la Junta, una experiencia política amplia, o Hillary Clinton, por ejemplo, tuvo un gran problema de reputación que tiene que ver con los aspectos de personalidad que influyen mucho en la reputación, pues porque a pesar de tener una gran competencia, una gran experiencia política, aquello por lo que fue atacada, lo sabemos, y los servicios secretos rusos y no se sabe quién, pero bueno, ahí lo dejo, tiene que ver con su, digamos, falta de conexión con la gente, de empatía, de simpatía también, de una actitud un poco evasiva, que es la que tuvo cuando empezaron a atacar con el tema de la información de los correos, ¿no? Que se revelaron, ¿no? Que se hicieron públicos, ¿no? Por lo tanto, la reputación es fundamental, y esto es lo que yo descubrí al principio de mi etapa política y luego en el mundo empresarial, decir, nosotros, ¿no, Antonio, qué estamos haciendo en comunicación? Antonio, que sabe muchísimo de gestión de crisis, que es una de sus grandes especialidades también, y algunas habíamos trabajado juntos, pues ¿qué es lo más importante? ¿Qué estás protegiendo en la gestión de crisis? La reputación de esa persona, de esa empresa, de esa institución, obviamente. ¿Pero por qué la proteges? Tendrá algún valor, ¿no? Si tú proteges algo, será que vale algo, ¿no? Pero si no, ¿por qué lo vas a proteger? Porque intentas que lo más relevante de esa reputación se vea lo menos dañada posible en una crisis, porque sabes que de eso, si sale menos dañada, siempre digo la metáfora del coche, ¿no? que lo decía también en una entrevista hoy, si yo me doy un golpe en Santander con el coche en una esquina porque he cometido una imprudencia, o el otro también la ha cometido, da igual, y me dan un golpe en la puerta al lado, o me dan un alcance en una carretera al lado de Santander por detrás, el coche normalmente, si no es muy grave el siniestro, puede funcionar. Si me dan un golpe en el motor o en las ruedas y me fastidian la dirección, el coche lo más probable es que no funcione. Si aquello que se ve dañado en una crisis que afecta a la reputación es el valor esencial que constituye tu reputación, pensemos Arthur Andersen, os acordaréis algunos, ¿no? Hace 20, 22 años. Claro, si ponemos en duda que una auditora, la principal auditora del mundo, la firma de los socios en unas cuentas resulta que son falsas, es que estás dañando el motor del coche. Es lo esencial de una auditora, es que la firma es como un notario, ¿no? La fe pública. Oiga, estas cuentas ese es el valor de auditoría, ¿no? Que creó el señor Arthur Andersen a finales del siglo XIX en Chicago, si no recuerdo mal, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la crisis de Volkswagen. Cuando Volkswagen hace 7 años, casi 6 años y medio, se ve afectada por una crisis que tiene que ver con una manipulación de los medidores de las emisiones de los motores diésel, una parte de los motores diésel que fabricaban, se pone en duda
que la dirección de esa compañía es un problema de gobierno corporativo y así les fue, claro, fueron todos digamos, echados por la puerta, ¿no? Por la ventana, pues obviamente no están haciendo las cosas bien o no están controlando bien, aunque no hayan sido ellos. La duda quedó y ahí continúa la historia. Pero desde el punto de vista del consumidor siempre me preguntan lo mismo, oye, ¿por qué no bajo en ventas? Bueno, porque al consumidor eso, desde el punto de vista de su percepción, no le hace que Volkswagen, si lo tiene como una marca, una compañía reputada, deje de comprar un coche Volkswagen por eso. Por mucho que los temas de sostenibilidad medioambiental en este caso cada vez tengan más peso en las decisiones. Pero yo como consumidor o como comprador de un coche de Volkswagen, fundamentalmente no me preocupa que Volkswagen haya hecho, pues por decirlo así, una jugada un poco fea en relación a un momento determinado para que las emisiones diesen los datos que le interesaban, no sé si eran Europea o Estados Unidos, ¿no? En cambio en bolsa sí que hubo una afectación inmediata. Luego lo hicieron bien, echaron a toda la dirección, pidieron disculpas, empezaron a hacer las cosas mejor y recuperaron el valor en bolsa. ¿Por qué? Porque lo que se había afectado, hablando de coches, no fue el motor de Volkswagen. Fue una puerta, fue el motor en el sentido real, pero no en el sentido reputacional, que esta queda un poco, ¿no? Como no se vio afectada, ¿no? Esa parte, digamos, de prestigio, de autoridad, de reputación creada a lo largo del tiempo. De esto es una buena marca de coches. A pesar de eso, este coche es seguro, es bueno, en fin, ¿no? Es un coche de calidad, etcétera. Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar. Pero vamos a hablar de algo muy específico que me pidió Antonio, que es... Antonio siempre le da una vuelta a las cosas, ¿no? Hombre, pero cuéntanos algo más específico, ¿no? Y cómo, por ejemplo, está afectando a algo que es importante aquí en Cantabria, ¿no? Que es toda España, ¿no? Pero yo creo que especialmente en Cantabria oigo mucho hablar, ¿no? De cómo esta región, que yo creo que efectivamente en los últimos, yo diría que 15, 20 años ha dado un salto, ¿no? Desde el punto de vista de una mayor relevancia de la que tenía al inicio del mundo de las comunidades autónomas de los 80, ¿no? Que era una comunidad pues nueva, ¿no? Un poco lo que pasaba en La Rioja, aunque en La Rioja siempre el vino pues le ayuda un poquito, ¿no? Pero bueno, Cantabria era Castilla, Santander, no se llamaba Cantabria, un nombre nuevo, no sé qué, era como una cosa un poco desdibujada, ¿no? Y yo creo que eso ha cambiado para bien, pero también ha puesto de relieve la necesidad de, el famoso tema que empezó a hablarse en la crisis económica anterior, pues Lehman Brothers, de un cambio, ¿no? De modelo económico, decir, oye, está muy bien que tengamos una hostelería y unos servicios en el sentido de hostelería muy importantes, de turismo, de, pues eso, ¿no? De restauración. Está muy bien que tengamos un sector agro que se está poniendo al día, ¿no? Y que es relevante, con un tamaño pequeño de la comunidad, pero relevante en términos de la propia comunidad. Pero también hay muchas startups tecnológicas, también tenemos un problema de talento, ¿no? Le pasa a algunos vecinos también de aquí del norte, a alguna otra comunidad, que es, oye, tenemos que ser capaces de fidelizar al talento, ¿no? De tener la capacidad de que la gente joven se va a seguir yendo, porque hay oportunidades que no va a encontrar en Cantabria, pero sí se va muchos menos que hace muchos años. Hombre, algo habremos hecho bien. Es que habremos transformado una parte de nuestro modelo económico como región o como comunidad autónoma y habremos sido capaces de dar ese salto. Yo creo que Cantabria está, me da la sensación, Antonio, y no sé si están ustedes todos de acuerdo, en ese tránsito, ¿no? En ese tránsito de, ese trance de, oye, podemos ser una comunidad y estamos empezando a ser una comunidad más moderna, ¿no? Más tecnológica también. Y ahí vino el tema de la charla, más o menos, que es, oye, pues, ¿cómo les puedes contar que la reputación es algo que es muy importante para todo tipo de empresas, no solo tecnológicas, pero sí que están introduciendo la tecnología y que cada vez tiene una digitalización mayor? No significa página web, no significa redes sociales, significa que tu negocio es básicamente digital, tanto en el back, que es lo que se dedica a la empresa en la que yo trabajaba, Sage, como en el front, que es lo que tiene que ver con básicamente lo que vamos a hablar hoy, que es los usuarios, los clientes, cómo perciben las experiencias, cómo las utilizan, cómo recomiendan, cómo hacen las reviews. Todo ese mundo de la servitización, lo que importa es el uso, lo que importa ya no es el producto, lo que importa son servicios, todos son servicios y cada vez más lo van a ser. ¿Cómo hace que la reputación sea muy importante? Dado que se trata de modelos de negocio que están basados en la recurrencia, como sabéis, de suscripción, que se prestan día a día, constantemente. Hay un mundo absolutamente claro en el mundo digital de la inmediatez, y si yo no tengo la capacidad de estar constantemente generando una percepción positiva en torno a mi aplicación, que me da servicios de todo, de tecnología, de movilidad, pero de salud, también lo estamos viendo y lo vamos a ver cada vez más, de seguros, voy a tener una serie de problemas, porque son las compañías que tienen una reputación muy buena en el mundo digital y que están básicamente, o algunas 100% digitalizadas, son las que van, como dicen los ingleses, prosperando, ¿no? Son las que van, obviamente, ganando la batalla en el mercado, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar.
Fundamentalmente, si están ustedes de acuerdo, si no, como decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis valores, si no quieren se los cambio, pues está en la conferencia, si no les gusta, le puedo hablar dentro de la reputación y la comunicación de lo que ustedes quieran, ¿no? Piqué, yo creo que el tema es Piqué. Piqué, eso saldrá, no os preocupéis, saldrá. Aunque soy de Barcelona, no soy del Barcelona, como me recuerda siempre Antonio, con lo cual puedo hablar libremente, o como decía el expresidente del gobierno Rajoy, o no. Vamos a ver si creo que lo puedo mover. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Voy a hacer una pequeña intro muy rápida de 1 minuto más sobre la reputación, porque quiero que ustedes vean que esto no es solo comunicación, que es otro error que tiene mucha gente de nuestro mundo, del periodismo y de la comunicación. La reputación es comunicación. La comunicación es muy importante en la reputación, pero se basa en la gestión. Es muy difícil sostener una buena reputación si la gestión no es buena en el tiempo. Esto lo vemos en las empresas, en la política, es evidente, porque al final las cosas se te caen. Hay una matriz que utiliza el Reputation Institute a nivel internacional que lo que hace es poner la percepción y la realidad. Si tu percepción es más alta que tu realidad, ¿qué te va a ocurrir en el tiempo? Que vas a tener una crisis. Si tu realidad es más alta que tu percepción, entonces lo que tienes es un problema de comunicación. Haces muy bien las cosas, pero no se conocen. Es una cosa tan simple y tan complicada como esto, pero que de alguna forma nos ayuda a entenderlo. Vamos a hablar justamente de cómo la suscripción lo está cambiando todo, los modelos de suscripción, el mundo de la servitización, que no todo es suscripción, pero vamos a mezclarlo un poquito. ¿Por qué los clientes cuentan más, los usuarios? Bueno, pues es evidente, ¿no? Bueno, no es tan evidente, ¿no? Porque si no, nos estaría hablando en el mundo empresarial de Customer Centricity, User Centricity, tanto y 20.000 consultores que hacen este tipo de implantación de modelos de Customer Centricity, pero luego vas a las empresas, ¿no? Y estás dentro de las empresas, como en mi caso, y dices, pues más fácil decirlo que hacerlo, que dicen los anglosajones también. A veces las organizaciones están en sus historias internas, el tema financiero pesa mucho, y ese reequilibrio entre el usuario en el centro, que es el mundo de la web 2.0, y lo financiero sí, importante, pero que no me mate el core del negocio, porque si la gente no me valora bien, mis usuarios, me da igual que tengan mucha pasta, sigue siendo un debate que se ha superado en parte en las grandes tecnológicas, pero no en el resto de empresas que están adoptando estos modelos de negocio. Eso se ve mucho, ¿no? Bueno, somos DIRCOMs, ¿no, Antonio? Ahí sé que hay gente de comunicación, otros que no, que son directivos, ustedes son empresarios, gerentes, otras áreas, ¿no?, de compañías. Pero es importante decir, oiga, los directores de comunicación que ustedes tengan en sus empresas, si los tienen, o a veces en las medianas empresas, pequeñas empresas está mezclado con marketing, ¿no? Es un responsable de marketing con funciones de comunicación, da igual. ¿Qué es lo que tiene que hacer y por qué cada vez en muchas organizaciones donde sí hay dirección de comunicación específica pintan menos? O sea, ¿qué nos ha pasado a los directores de comunicación para que no hayamos entendido, no todos, pero muchos, la disrupción que significa el mundo digital y su implicación en la reputación? La reputación no solo la lleva el director de comunicación, pero tiene que ser el advisor, ¿no?, de la reputación dentro de la organización para el principal ejecutivo de esa empresa, porque si no, pues mal vamos, ¿no? Y lo último es, bueno, algunos ejemplos de cómo, muy breve, de algunas empresas de modelos de suscripción que todos conocemos, Uber, Netflix, Cabify, algunas cosas que hacen desde el punto de vista de la gestión de la experiencia de usuario y por tanto también de la reputación de esas aplicaciones, que son interesantes para que ustedes puedan tener en cuenta, pues, en sus empresas, en sus negocios, en sus compañías. ¿Todos en la misma página? ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Vale. Pues vamos a avanzar. Este es un señor que todo el mundo conoce, al que a muchos odian, a unos admiran. Hay gente que hace las dos cosas, es posible, el ser humano es muy complejo, odio, admiro a la vez. Pero que otra cosa no, pero habrá que reconocerle que, hombre, aparte de hacer un poco de todos estos genios tecnológicos de Musk y de Richard Branson, de querer ir a la luna y hacer cosas al espacio y tener estas historias un poco así visionarias, ¿no?, de especie de Willy Fogg en versión siglo XXI, hombre, un gran negocio sabe hacer, ¿no? Ha sabido hacer con sus equipos, pero es indudable que Amazon es probablemente, yo diría que a mi juicio, la empresa del mundo tecnológico que más ha sorprendido y que más ha cambiado las reglas del juego en el mundo digital. Absolutamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una empresa que en el fondo es una empresa de distribución en origen, o el modelo inicial. Eso sería empresas como la que yo trabajaba, Leroy Merlin, o cualquier empresa de distribución al uso, generalista o de especialista, pero que es 100% digital. Es decir, que ya nace con la idea de cómo optimiza las posibilidades del mundo digital para escalar un negocio de una manera impresionante en muy pocos años, y cómo pone la experiencia del usuario y del cliente en el centro.
Toda su obsesión es la gestión de datos. Ahora ya sabéis que hace muchos años, saben ustedes que hace muchos años Amazon, donde gana dinero es en el negocio cloud, ¿no? Esto es conocido, Amazon Web Services, que es la gran unidad de negocio del grupo, pero sin duda es una compañía que ha sabido, sabe y sabrá utilizar los datos de una manera muy inteligente, valga la redundancia la utilización de esta palabra de inteligencia artificial, en este caso Big Data, para la mejora del negocio, para el incremento exponencial del negocio, ¿no? Hay todo un conocimiento de temas de behavioral economics muy potente en lo que hace Amazon, muy potente, y es obviamente un modelo para grandes empresas en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues Bezos decía, la reputación es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala. La sala en inglés es como aquí, ¿no? Igual, la habitación, en donde está reunida la familia, cuando te vas a la cocina tras no sé qué el día de Navidad o la Nochebuena, lo que dicen de cada uno, ahí es donde se ve. ¿Por qué? Porque es donde las personas de alguna forma muestran, ¿no? Cuentan realmente qué piensan de nosotros, ¿no? Es difícil a veces decírselo a la cara a la gente, pero cuando te vas, ahí están diciendo lo que piensan de ti, ¿no? Bueno, pues eso nos da la idea de que gente que ha hecho mucho dinero, que está haciendo mucho dinero en el mundo, le da un valor esencial a la reputación, ¿no? Lo coloca en el centro y sabe muy bien que es un activo intangible clave. ¿Qué es? Pues lo que les decía antes, son las percepciones, opiniones, juicio que tienen sobre nosotros, que se basa en nuestras acciones pasadas, pero cada vez más importante en las expectativas de futuro. Hay gente que dice, el profesor Rupert Younger de la Universidad de Oxford dice, de la Escuela de Negocios de Oxford, la reputación son expectativas. Es decir, que no solo es intrínseco a algo, esto es muy importante, sino que yo cambio de percepción o opinión en función de la expectativa que tengo de futuro. Esto en la política, que es lo que decíamos antes de Iván Redondo, donde yo conversaba con él, es esencial. La gente dice, bueno, pues yo no he hecho nada, yo sigo haciendo lo mismo. Pues ese es el problema. Claro, ha cambiado el contexto porque las percepciones no son intrínsecas a algo o a alguien. El contexto nos genera la percepción de algo, de alguien. Es decir, esto es de psicología, la percepción, ¿no? Es el vaso en esa mesa, como un cuadro, ¿no? Entonces, si yo le quito la mesa, ya no es el mismo cuadro. O si quito el vaso, no es el mismo cuadro. Pero a veces es más importante la mesa o el marco donde estoy poniendo el vaso, que no, o la jarra o el bodegón, que no el bodegón. Esto en comunicación es que la forma es más importante que el fondo. Esto es muy importante y está demostrado, ¿eh? Científicamente, empíricamente, hace décadas. La neurociencia lo está demostrando, lo que la psicología ya sabía hace años. Por tanto, es muy importante saber que la expectativa de futuro cambia la percepción sobre mí. Hay una anécdota que cuenta un buen amigo catalán, exministro socialista del gobierno de trabajo, que yo lo conocí siendo alcalde de la segunda ciudad de Cataluña, Celestino Corbacho. No sé si estará viendo, pero Corbacho siempre me dice, mira, ¿sabes lo que me dijo un día Felipe González en el 2007, antes de ser ministro, antes de que Zapatero me llamase a la Moncloa? Hicimos un mitin de la campaña de las municipales del 2007 en la segunda ciudad de Cataluña, en L'Hospitalet, que está pegado a Barcelona, y yo me pegué ahí un discurso de todos los militantes, simpatizantes del PSC, lo que hemos hecho, hemos transformado Hospitalet, la Gran Vía que llega al aeropuerto del Prat. Y dice que subió Felipe González y le dijo, Celestino, no te equivoques, lo que has hecho, lo que te ha traído hasta aquí, pero lo que te va a hacer que te voten es lo que les digas lo que vas a hacer en el futuro. Bueno, Felipe González, otra cosa no, pero intuitivo es. Una especie de Bill Clinton, que decían que era un tío que hacía un mitin y sabía perfectamente, solamente viendo a la gente, cómo estaba, ¿no? El estado de ánimo de la gente y cómo tenía que conectar con ellos, ¿no? Son expectativas de futuro. No solo, pero es fundamental. Y cada vez más. Por tanto, piensen ustedes en sus negocios qué expectativas de futuro sobre ustedes tienen sus clientes, empleados, sus accionistas, sus inversores, sus proveedores. Las instituciones públicas están en un negocio que de alguna forma depende de ellas, regulado, o que de alguna manera necesita una licencia, ¿no? Pública para operar o para renovarla. Muy importante. ¿Qué expectativa tienen? Porque la percepción se va a generar en función de lo que es usted como empresa, lo que ha hecho, pero sobre todo de lo que esperan de usted. Esto es esencial. Y es una de las cosas, ¿no, Antonio?, que la gente en el mundo de la comunicación y de las empresas se olvida, y en política también, muchísimo. Si tú te olvidas de la expectativa, te olvidas del futuro, y la gente compra futuro. El ser humano es egoísta, no nos engañemos. La gente quiere lo que quiere, se llaman grupos de interés en la gestión de asuntos públicos, ¿no? Stakeholders, es ¿qué me interesa a mí? Esto es así. Por eso alguien que está arriba de todo en la política, creo que también sale en la entrevista hoy del diario Montañés, Ayuso, pues hoy es intocable, pero a lo mejor dentro de 3 años, ¿no? Porque si el contexto cambia, si la expectativa ya no es tener una presidenta popular, simpática, ya no hay pandemia, ya no hace falta
que yo vuelque mis intereses y mis expectativas en alguien que defienda esa idea de que yo puedo, a ver si nos dejan ir sin mascarillas en el exterior, o podemos abrir nuestro bar, o mi negocio, porque me está sufriendo la pandemia, las pymes en Madrid, pues eso puede cambiar. Esto la gente se sorprende, ¿no? Dice, no, porque tenemos la idea de que es intrínseco a la persona o a la empresa. No. Y ya tiene una percepción, fíjense ustedes cómo la cambió en Miguel Ángel Rodríguez en un año. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona es la misma. Obviamente ha sacado cosas que no estaban ahí, ¿no? Hablaba de otra forma, se expresa con mucha más gancho, más libertad. Es más ella o no, o es más un personaje, eso no lo sabemos. Pero en todo caso, si cambió en unos meses de un lado, que era como una especie de segunda línea, a ser una especie de político pop, no solo en Madrid, en toda España, puede pasar lo mismo en 2 o 3 años. El contexto, la expectativa, en función del contexto temporal o espacial, cambia las percepciones. Un tecnólogo, hay por aquí algunos, le dirán el interface, ¿no? La interfaz. Si yo cambio la interfaz, mi experiencia y la percepción que tengo algo cambia absolutamente. Apple es eso. Señor Steve Jobs y su equipo lo que hicieron es eso. Oiga, cambiemos la interfaz de la tecnología, que sea más humano, cambia la experiencia, cambia todo. ¿Qué supo hacer él? Conectar con la expectativa que había de mucha gente, primero los diseñadores, fotógrafos, el mundo techie, el mundo de diseñadores, de creativos de la San Francisco del final de los 70, decir, no, esto es un rollo, esto de IBM, de Microsoft, queremos una tecnología más moderna, más humana, más cercana, más amable, más artística. Pero es cambiar un marco mental de percepción, ¿no? La teoría de los marcos es muy importante en la comunicación. El marco del cuadro es más importante que el cuadro. Esto es muy importante, mucho, pero todo el mundo se queda así, pero luego se pone a gestionar y lo olvida. Incluso en comunicación, gente dice, bueno, pues si es tu trabajo, ¿no? Pues no. Más cosas, a ver si esto se mueve. Bueno, se basa en 3 cosas: la experiencia directa, qué haces o qué dices, de lo que haces y dices, y luego qué dicen de ti. Al final la reputación es más esto. Lo que pasa es que se basa en la interacción entre lo que haces y lo que dices, el grado de coherencia, pero también en lo que están diciendo de ti, que esto en el mundo digital es esencial. Como las decisiones y percepciones son cada vez más inmediatas, más rápidas, lo que están diciendo de ti es claramente un proxy, dicen los informáticos, un elemento de confianza que me dice, bueno, pues entonces hay que ir a pensar en Top Doctors, que lo está petando en el mundo de la medicina. Si ustedes van al médico, a un médico que no sea de atención pública, privado, ¿no? Donde hay posibilidad de elegir y tal, lo de Top Doctors lo están viendo como algo muy negativo. ¿Por qué? Porque les rompe la manera en que tradicionalmente se generaba la reputación de un médico. Pero luego hay organizaciones que lo están sabiendo utilizar, muchos grupos hospitalarios que lo están utilizando, y también aseguradoras en su beneficio. Es un TripAdvisor en versión médicos, para entendernos. Súper importante, ¿no? Y por tanto, lo que están diciendo de mí al final es la reputación. ¿Que se basa en todo esto? De acuerdo, pero lo más esencial está en el fondo, lo cual no quiere decir que solo hay que trabajar aquí, hay que trabajar en todo, volvamos a lo mismo, ¿no? En todo. Vamos a avanzar. Esto me lo voy a saltar. Bueno, voy a decir solo una cosa. Hay 2 elementos importantes en la reputación, que es la parte emocional y la parte racional. Nuestra mente funciona con emociones. Premio Nobel de Economía, Kahneman, 2014, primer psicólogo que gana el Premio Nobel de Economía, y lo que dice es sistema A, sistema B. La mente primero inmediatamente percibe sentimientos, emociones, y luego las racionaliza en 0,000 segundos, y nosotros nos creemos que hemos tomado una decisión racional, pero es mentira, es emocional. Es emocional. Lo cual no quiere decir que lo que nosotros como empresas, por ejemplo, podemos activar son elementos racionales, son políticas de la compañía que luego se emocionalizan. Por tanto, lo que preguntamos es por la parte emocional, ¿no? El nivel de, pues eso, ¿no? Creo que tenemos aquí, al principio, aquí está, el nivel de admiración, confianza, respeto y la primera impresión que te genera algo o alguien, pero luego lo racionalizamos con las dimensiones. Esto se va aplicando según empresas, según sectores, según países, pero al final es la manera, esto es el modelo de RepTrak más importante a nivel internacional. Y luego lo que preguntamos es por las conductas de apoyo. Porque, insisto, la reputación no es bla, bla, bla. Es, usted me va a votar más, usted va a comprar más mis productos, usted va a recomendar a esta empresa, usted si vive una crisis la defendería o consideraría de entrada que es inocente. Piqué. ¿Quién es inocente de entrada? ¿Quién es culpable? Es muy importante en una crisis. Porque tiene que ver con la reputación que has creado antes. Y cómo afrontas con ese escudo reputacional es clave. Y luego viene la historia, insisto. Si tengo un coche, una metáfora otra vez, muy potente, mi escudo reputacional, voy con un Mercedes de aquellos antiguos, pues el Mercedes que era, ¿no? Que me metía como un tanque alemán, ¿no? O sea, me dan un viaje y, hombre, pues tiene que ser otro tanque gigante para que me destroce el coche, tiene que ser un golpe muy malo. Si voy con un coche pequeñito, pues el golpe será mayor. Por lo tanto, cuanto más escudo reputacional, cuando venga un golpe, menos daño voy a tener.
Si el golpe es muy fuerte, aunque sea muy grande, pues bueno, claro, es lo de Ucrania, ¿no? Si tengo un tanque, pero me disparan con misiles antitanque y tal, anticarro, pues claro, la cosa se complica, ¿no? Me disparan con una metralleta, pues no. Conductas de apoyo. Hay que preguntar, porque es donde empezamos a linkar percepciones con intención de decisiones. Conductas que empiezo a decir que yo haría en función de esto. Entonces empezamos a ver cómo las palabras se convierten en hechos o se acercan a los hechos. Y detrás de esto lo que vienen son los resultados de una compañía. Oiga, facturado más, oiga, tengo menos rotación no deseada en el caso de los empleados, oiga, tengo un NPS mejor de experiencia de cliente, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo esto se mide, no es comunicación de planes, de ideas, de hay que decir estos mensajes, no, es la medición y el análisis de reputación conectado al negocio de una empresa y que a partir de ahí lo que estamos es devolviendo a la dirección de la compañía, al CEO, al negocio, cuál es la situación del negocio en función de las percepciones e intenciones hacia la compañía en función de lo que estamos haciendo y diciendo y lo que dicen de nosotros. Sí, más o menos esto es importante por asentar para que no veamos que esto es un mundo solo voluble de ideas así a lo loco. No, esto está absolutamente demostrado, asentado, parametrizado. Aquí ven las correlaciones que hay, las intenciones de compra, la correlación entre reputación y familiaridad, entre reputación y conductas a favor del negocio, etcétera. Es una media de RepTrak y se aplica en cada empresa, ¿no? Bueno, estamos en una nueva sociedad, lo decíamos antes, ya voy a hablar ya de lo de la servitización. Estamos en una nueva economía. Lo decíamos también en el caso de Cantabria, está viendo una nueva sociedad y la nueva sociedad lleva, esto funciona así, es en este sentido, lleva una nueva economía. Y esa nueva economía, de alguna forma, nos hace ver la importancia justamente de la reputación. Esta es una experta de la Escuela de Negocios también de las IITs de Oxford, Rachel Botsman, que tienen ustedes un vídeo del TED de hace 5 o 6 años muy interesante y un libro que publicó hace 3, que es sobre trust, ¿no? Más o menos lo que decía antes, confianza, reputación, son primos hermanos, y ella habla de eso, ella lo que dice es que el dinero es la moneda de las transacciones, pero la confianza es la moneda de las interacciones. ¿Cuál es la diferencia hoy en el mundo de la servitización? En que todos son servicios, para entenderlo, que cada vez más todo es un servicio, aunque el producto está dentro del servicio. Pues claramente que lo transaccional, que es la idea del producto, yo vendo un producto, ahí le queda a usted el producto, bueno, la empresa que antes ha citado Antonio, Sage en inglés, la empresa donde yo he sido director de asuntos corporativos, la gran diferencia donde está haciendo su gran migración en los últimos años, todo este sector SAP, Sage, bueno, Salesforce ya es nativa digital, es justamente migrar de un modelo en el que te vendían una licencia, se acordaban del Conta Plus, tú te lo instalabas y tenías un servicio perpetuo, a un modelo de recurrencia. Yo lo que tengo es una conexión a una solución híbrida, ¿no? Que puede estar hosteada o directamente nativa cloud, en la nube, en la que yo tengo un servicio permanente cada día. Y en la que me tienen que dar un servicio que son personas, cada vez más inteligencia artificial y, por supuesto, la solución, claro. Y eso significa que pasas de un modelo transaccional, una mentalidad de empresa en la que todo el mundo está pensando, la gente de ventas, por ejemplo, he colocado el producto y ya está, tengo tal comisión, no sé cuánto, a un tema relacional, que no, yo tengo que mantener esta relación. Para hacer otra metáfora, no es lo mismo un rollo de una noche que un matrimonio de 30 años y 3 hijos. No es lo mismo. Entonces, por irnos a los extremos, es decir, lo relacional pesa mucho, una relación de muchos años, familia, hijos, ¿qué pesa? La relación que tenemos como pareja. Una historia corta de verano, un amor de verano, lo que pesa es una transacción de emociones, de lo que sea, pero al final es una transacción solo, en el fondo. En el fondo psicológicamente es eso, es un poco duro de decir, pero es así. Ese es el cambio más importante y lo dice ella, es cambiar, pasar del modelo, tienen que pasar en sus organizaciones de modelos transaccionales a relacionales. Yo hace muchos años, creo que lo tengo por aquí, bueno, algo lo cuento, yo estudié, aparte de periodismo y el doctorado en comunicación antes en el medio, hice un máster en ESADE, aún viviendo en Barcelona. Y me interesé por hacer, aunque yo no soy de marketing, pero trabajas mucho con gente de marketing en comunicación en las empresas, en hacer el máster de dirección de marketing, y lo hice. Y hubo tres asignaturas que me llamaron mucho la atención desde una perspectiva de comunicación, que fueron gestión de marcas, claro, investigación de mercados, todo el tema de cualitativo y cuantitativo, que ahí tuve dos profes que, bueno, pues que me aportaron mucho, Fernando Trías de Bes y Alex Rovira, que pues, dos colgados no son precisamente, donde aprendí mucho esa mentalidad de los marketingianos tradicionales, de cuán importante es tener, ahora hablamos del Big Data, ¿no? A través de directamente las fuentes digitales, la información. Otra cosa es que tengamos siempre en el Big Data la información, que es una crítica de realmente cuáles son las motivaciones del comportamiento. Sabemos el comportamiento, pero hay que también saber cuál es la motivación y eso no es tan fácil de saber en el mundo digital, pero bueno. Y la tercera asignatura que me llamó mucho poderosamente la atención fue marketing relacional.
¿Por qué? Porque ahí yo descubrí todo el mundo de la gestión de Customer Experience, de todas esas ideas un poco de los puntos de contacto, los momentos de la verdad, en los que te das cuenta cuán importante, si tú quieres generar fidelización, es la relación que construyes. Vamos tan rápido, queremos tan rápido resultados, que las empresas quieren dinero tan rápido, que a pesar de que bla, 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 todo el mundo dice, sí, sí, muy importante las relaciones, al final se olvida también. Es como lo de la reputación, al final se olvida que son importantes, son clave las relaciones. ¿Cómo se construye hoy la confianza? ¿Por qué está cambiando en las empresas que cada vez son más servicios la manera en que se gestiona esa reputación y se genera esa reputación? Bueno, pues básicamente por lo que explica esta diapositiva, que es fundamentalmente el mundo antiguo, el mundo predigital. La generación de confianza estaba basada sobre todo en temas que tienen que ver más con esa competencia personal, la confianza generada a través del tiempo, y con un modelo, estoy viendo que no es esta, pero la que quiero contar es, ahora vamos a pique, no se preocupen, que voy a pique, ya sé que está la expectativa. En un modelo de construcción de confianza que era más jerárquico. Piensen ustedes en el ejército y piensen ustedes en una startup. La confianza del mundo antiguo, las fábricas, los ejércitos, es jerárquica, es vertical la confianza, es institucional, es decir, yo confío en ti porque te he visto en los medios, porque tienes publicidad, porque haces patrocinio, porque otros dicen grandes instituciones de ti que no sé cuánto, porque te veo con otras marcas muy importantes, grandes compañías, no sé qué. El mundo de la confianza en el siglo XXI, el mundo digital, es una confianza horizontal, es una confianza distribuida. Pensen ustedes la economía colaborativa, los modelos de economía colaborativa, pero el mundo digital en general, lo que decimos de las aplicaciones tecnológicas, es lo que me están diciendo los usuarios. Yo me fío de lo que dicen mis peers, los que son iguales que yo. No me fío de que tú has pagado una publicidad. Eso cada vez, piensen en la gente más joven, lo verán. Está perdiendo muchísima fuerza. No digo que a veces sea importante, de refuerzo, y lo es, pero no es el elemento fundamental de construcción de confianza. Es una confianza horizontal, no vertical. Eso es un cambio brutal en la manera de gestionar la reputación. Total. Este es probablemente el elemento más importante de todo, es esto. Si ustedes entienden esto y lo aplican a sus compañías, verán cómo cambia la manera en que hacen las cosas. Si cada decisión que toman, que tiene afectación sobre la reputación de su empresa, la gestión de sus clientes, sus empleados, entienden esto, poco a poco verán que la situación, la manera de tomar decisiones cambia. No solo de comunicar, sino de tomar decisiones. Vamos a avanzar porque tengo que mirar ahí. Lo que me gustaría es, bueno, hablarles, he hablado de Top Doctors, de TripAdvisor, de los ejemplos importantes que hay sobre los cambios en la manera de reputar a las empresas, ¿no? En cómo los usuarios están constantemente dándonos reviews, dando valoraciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes han oído hablar del SEO, ¿no? Pero hay en el mundo de las aplicaciones se habla del ASO, ¿no? No sé si alguien conoce el término ASO, ¿no? Es un SEO aplicado a las stores de aplicaciones. Cuando vamos a una aplicación, no sé, juegos, que es lo más divertido, porque es lo que se baja la gente, hay alguna otra cosa más, pero lo voy a decir, pero fundamentalmente esto lo sabe la gente del mundo digital, lo que vende, y lo segundo, vende el juego, la diversión. ¿Qué hace la gente? Mirar y decir qué nota tiene. Lo primero, la nota, si está debajo del 4, mal. Eso ya la primera idea, su aplicación de tener más de un 4, seguro, un 4. Es un umbral que está clarísimo, está súper demostrado a nivel de datos que o tienes más de un 4 o debajo de un 4 la aplicación ya empieza a ser mala. Lo segundo, si es gratis, esto también es importante en los juegos. Y lo tercero es las reviews que hay, ¿no? Los comentarios que hay. Y las valoraciones que se han hecho no solo de la nota, sino también de los comentarios de cómo funciona la aplicación, si va muy lenta, si los gráficos son no sé qué, no sé cuánto. Eso es esencial en el mundo digital. Es esencial las reviews, que conocemos las primeras empresas que empezaron a utilizar los sectores. El mundo de la reputación online fueron eso, ¿no? Los restaurantes, los hoteles, el mundo de los viajes en general, ¿no? Pero cada vez más en el mundo sanitario, lo decía, por ejemplo, ¿no? El mundo de los seguros, muy importante. Piensen ustedes que ya mucha gente no toma decisiones sobre qué seguro contratar o a qué cambiarse únicamente pensando en la publicidad que ha visto en televisión o el patrocinio que ha visto en un estadio de fútbol o no sé qué evento, sino sobre todo en compradores y reviews. Incluso es que ya poca gente se fía de lo que le está diciendo sus propios amigos personalmente. Que te encuentras conversaciones, ¿no? Supongo que se han encontrado ustedes que te está diciendo un amigo, oye, pues tienes que coger, ¿por qué no te cambias a esta aplicación? Y dices, no, mira, que estoy viendo la review tal. O sea, le das mucho más importancia a lo que tú estás viendo ahí. ¿Por qué? Porque al final buscamos eso que ponía yo antes, la experiencia directa. Es decir, quien tiene la experiencia directa, a nuestro juicio, obviamente es quien mejor sabe cómo va este médico, cómo va esta aplicación, cómo va esta empresa de seguros, cómo trata a sus clientes esta aseguradora, esta mutua médica, lógico.
cierran los ojos y dan todas las compañías tradicionales en todos los sectores que ustedes quieran y verán cómo claramente los ven en el mundo de lo que estaba diciendo al principio y en el mundo de lo que está diciendo después. Están todavía en el mundo de una comunicación mucho más tradicional, que no digo que a veces, insisto, tiene su sentido, en algunas cosas, no una crítica absoluta. Y por otro lado, las empresas que están más despuntando y cambiando las reglas de un sector, como claramente están en un modelo que es el que estamos hablando, que es un modelo de gestión de la reputación centrada en el usuario, no únicamente. Me han preguntado hoy también en la radio esta mañana, hombre, pero ¿y la sostenibilidad medioambiental, social, tal? ¿No tiene afectación en las decisiones de los usuarios? Muchísima afectación. Porque cada vez más lo que pedimos no es que nos digan que esta empresa cumple con no sé qué estándares, sino sobre todo que veamos que sus soluciones son soluciones que están cambiando la vida de la gente. Esto es las empresas con propósito, decía, es lo de la ONCE, ¿no? Todo el mundo conoce la ONCE en España como empresa, como organización social, que ha construido un grupo empresarial muy importante a nivel social en el mundo tradicional. Pues esto es lo que están haciendo muchas compañías en los últimos años y algunas desde hace más años en el mundo digital. Y no solo digital, que es cómo yo creo soluciones que realmente mejoran la expectativa de no sé qué colectivo que tiene una dificultad de exclusión social o de acceso digital y que lo mejoro. O soluciones que mejoran o que me están demostrando, por ejemplo, los temas medioambientales de alimentación son clarísimos, ¿no? De kilómetro cero, productos ecológicos, pues la explosión es brutal, ¿no? Es evidente. Es evidente, ¿no? Hay supermercado en España, incluso el más sencillo y más de low cost, que no tenga ya líneas muy potentes de hace años de productos ecológicos, biológicos, es clarísimo. Carrefour, Lidl, todos. Día. Por tanto, es que está conectado. Pero al final no deja de ser la percepción del usuario o del consumidor. No es lo que dicen solo esta empresa es buena o mala por lo que hace con su publicidad o lo que dicen otras grandes empresas de ella, es lo que dice la gente que lo usa. Si además lo que hace o lo que produce me ayuda a mí y ayuda al planeta desde un punto de vista, por ejemplo, medioambiental, a mejorar, por supuesto, la percepción es mejor. Y eso también se ve en las reviews. O sea, una cosa no está separada de la otra. Eso es lo que en las empresas grandes se llama negocio responsable, ¿no? Que es un poco una contradicción en los términos, pero un poco rara. Voy a acabar, que es un par de cosas que les quería dejar encima de la mesa antes del debate. Esta es una de ellas, muy importante, que es 3 cosas esenciales que hacen que una compañía que se digitaliza tenga una mejor reputación. Una, la confianza en la idea. Estamos hablando ahora de ideas de negocio basadas en propósito. Es muy importante construir una reputación que se centre de entrada en demostrar que la idea es una idea buena para el mundo, para la sociedad, para determinados colectivos, para el planeta, para lo que sea, todo a la vez. La confianza en la plataforma, que es el interfaz, lo decíamos antes, de que yo confíe en esa plataforma, cómo está utilizando esa compañía una plataforma que tiene niveles de seguridad muy altos, etcétera, etcétera. Eso es esencial. Y lo tercero, que lo más importante, lo he dicho antes, la confianza en el usuario. El usuario de esa aplicación, el usuario de esa empresa, aplicación de la empresa, es el que me está diciendo, me está señalando, y en la reputación es muy importante, cuánto de bueno o malo es alguien. Y ahora sí que acabo con esta, bueno, luego hablamos, tengo para sus preguntas algunas diapos. No sé si saben ustedes o conocen la teoría del pavo real, de la cola del pavo real. Voy a lanzar un vídeo de, nada, son 10-15 segundos, es el principio solo, creo que me lo va a lanzar. Debería, sí. ¿Te gustaría que tus cítricos se mantuvieran así de frescos más tiempo? Presentamos la protección de origen vegetal. Ahí está. Esto es un pavo real, todo el mundo ha ido, ¿no?, al zoo, he visto de pequeño cuando iba al zoo el pavo real, ¿no? Imagino, ¿no?, que iban ustedes, les llevaban al zoo y vemos al pavo real, ¿no? ¿Y el pavo real qué hace? Pues se pavonea, ¿no? Lanza toda su esplendorosa cola, brutal, con un colorido espectacular, impresionante. ¿Por qué lo hace? ¿Saben ustedes por qué lo hace? ¿Qué es lo que busca ese pavo real con la... A ver si me deja volver a la presentación, que ahora es cuando yo no sabré. Ahí, muchas gracias. Bueno, el pavo real lo que hace es decir, yo soy un macho perfecto para reproducirte, hembra de los pavos reales. O sea, la biología tiene una función básica que es supervivencia, y dentro de la supervivencia está la reproducción. Primero, supervivencia, defensa de los atacantes, de los depredadores, y lo segundo, reproducirme para que mi especie o mis genes se continúen. Y esto está en los seres humanos. Pero lo más importante es cómo señala cosas. El gran cambio del mundo tradicional, de la gestión de la reputación, al mundo moderno y el mundo de la servitización, el mundo que es básicamente eso, ¿no?, modelos de recurrencia, suscripción, es que antes la cola del pavo real era
patrocinio, co-brandings, temas institucionales en el sentido más tradicional, puro y duro. Y hoy la cola son los usuarios. Es decir, el pavoneo es que tengo la mejor aplicación, que es la que funciona mejor, lo que decía de la confianza en la plataforma, que la idea es cojonuda, que los usuarios me valoran muy bien. Esto es esencial. Luego me van a preguntar, imagino, ¿no?, por las técnicas de marketing, qué tal, que eso se manipula, que no. Bueno, respondemos a preguntas menos de lo que parece. Algo a veces sí, pero menos de lo que parece. Y desde luego mucho menos que en el mundo tradicional. Es decir, la capacidad que tiene ahora la gente de poder hacer que su opinión como usuario, persona consumidor de una experiencia, tenga un peso en lo que van a hacer los demás, es único gracias al mundo digital. Eso no ocurría. Las empresas pequeñas no podían acceder a eso, ¿no? Google, porque tiene un gran negocio de pymes. Microsoft, bueno, mis empresas AG es que se dedicaba siempre a pymes, pero en una parte que es la parte del back office. Pero lo que es el front office, tu estrategia de marketing, tu conexión con el mercado, capacidad de crecer, muchas empresas no podían pagar una central de medios, una agencia de publicidad tradicional, porque los medios eran caros, eran exclusivos para grandes empresas o sobre todo, etcétera, ¿no? Entonces, el pavo real, la cola hoy en día, lo que está señalando una buena reputación es fundamentalmente esa idea, esa plataforma y sobre todo esos usuarios que realmente tienen experiencia directa y que de vuelta lo que están haciendo es reputar a esas compañías. Entonces, céntrense, mi consejo, en esa segunda parte. No digo que a veces puedan complementar con una estrategia de reputación tradicional, de comunicación que apoya la reputación tradicionalmente, pero sobre todo céntrense en lo primero porque es lo que va a ser más relevante para el éxito de sus negocios. Muy bien. Damos un aplauso al de Ricardo. Oye, muchísimas gracias. A mí me parece muy interesante, ¿eh? Porque es verdad que te abre perspectivas de realidades que no conocíamos mucho. No sé si tenemos preguntas en la... porque lo tengo lejos, voy sin gafas y estoy fatal. Pero no sé si tenéis alguna por aquí. ¿Qué queráis, Tasio? Buenos días. Ahí, tenemos un micrófono. ¿Cómo están grabando? Gracias, María. Qué buenos días. Por marcar unas fechas. Antes de 2008, las empresas tenían un periodo de vida 20, 30, 40, 50, 60 años. Es decir, muchas de las veces creábamos empresas no a corto plazo ni a medio, sino a largo plazo. A partir del 2008, las cosas, por marcar una referencia, se han ido cambiando mucho en el tiempo en todos los sentidos. En vez de hacer previsiones a largo plazo, se hacen a medio y ya se están haciendo ya ni a medio, a corto plazo. Y mi pregunta es posible mantener una reputación alta en el periodo que dura la empresa? ¿En un periodo corto? Sí. No, en el periodo que dura la empresa, ¿es posible hacer una reputación que se mantenga viva? Pero en el tiempo que dura la empresa, su vida de la empresa, la vida de la empresa. No, es que es el objetivo y fíjese, le diría más, el tener una buena reputación y mantenerlo, lo que va a hacer es que la empresa dure más tiempo, ¿no? Por lógica, porque la va a hacer más sostenible. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado mantener ahora, digo, en este periodo que entramos, mantenerla alta siempre arriba. Es más complicado todo. Por tanto, la gestión de la reputación, el mundo que vivimos es más complicado y la gestión de la reputación, pues también, ¿no? Pero, insisto, yo creo que es más complicado para empresas tradicionales y para grandes empresas. Yo mi experiencia, como han visto, es obviamente de grandes organizaciones. Y yo lo que he visto es que en las grandes empresas, tanto como consultor como director de comunicación y asuntos corporativos, las compañías grandes se están poniendo al día, muchas, algunas se están quedando en el camino, se van a quedar más, porque es complicado transicionar de ese modelo al otro, que no es solo lo que hemos dicho que es una charla de 40 minutos, sino todo lo que significa, que todo el mundo lo entiende, lo que hay detrás, ¿no? De transformación cultural, de modelo de negocio, de transformación digital. Es decir, hay un sufrimiento del medio y, como siempre, los accionistas y los inversores que tienen unas expectativas muy a corto, porque una de las razones por las que también las empresas grandes sufren mucho en la gestión tan a corto de su negocio es porque la expectativa de sus inversores y accionistas, todos están en bolsa, es muy a corto plazo en la gran mayoría de casos, ¿no? Pero en cambio, las empresas, como le decía ahora, más pequeñas o medianas, yo creo que tienen, sobre todo las de nuevo cuño o las que se están transformando bien, tienen una gran oportunidad de gestionar su reputación y hacer de esa reputación un activo fundamental para sostener y alargar la vida de esa compañía. Es decir, para que dure en el tiempo. Lo normal es que un empresario, ¿no?, un propietario de una compañía, quiera que su negocio, si le funciona bien y disfruta con él, dure, ¿no? No quiere venderlo si sobre todo es un negocio que lo ha creado más aún con propósito. Ya si tiene una idea de propósito desde el principio, pues lo vemos esos líderes, digamos, carismáticos, ¿no?, que tienen una vinculación brutal a esas compañías. Yo diría que es más difícil, pero a la vez es más fácil para muchas otras compañías que no podían acceder a una serie de mercados
no podían escalar tan rápidamente sus negocios y no podían utilizar herramientas digitales que son tan mucho más al alcance para prestigiar a sus compañías, reputarlas y por tanto ayudarles a crecer y a mantenerse en el tiempo, ¿no? Es un poco el mundo contradictorio que vivimos, pero la respuesta le puede parecer contradictoria, pero es que un poco realmente eso. Las grandes empresas antes no veías esa posibilidad. Es decir, los grandes estaban muy arriba, sí, los medianos estaban en el medio y los pequeños estaban muy abajo. O sea, que es más fácil casi que una empresa mediana o pequeña sepa mejor adaptarse porque es más rápido en la toma de decisiones. Correcto. También. Es más rápida en la toma de decisiones, tiene las ideas más adaptadas al momento, al contexto, de nuevo al marco que decíamos, es muy importante, el contexto actual, y por tanto conecta mejor. La comunicación es conexión, pero el negocio también se puede gestionar de manera en que ayude a conectar y por tanto a comunicar en sí mismo con lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Conectan mejor. Lo vemos, bueno, los ejemplos de las aplicaciones son muy claros, ¿no? Conecta mejor una televisión, una plataforma de televisión que una televisión tradicional. Las audiencias, por ejemplo, en televisión más cualitativas, es decir, con un poco más de un criterio más de fondo a la hora de seleccionar contenidos, obviamente se ven más satisfechas por las grandes plataformas que no por las televisiones tradicionales, por decirlo de alguna forma, por la plataforma lo que te ofrece Movistar en series o en películas, o sobre todo Netflix o HBO u otras, aunque ya empieza a haber unas ciertas críticas que están ahí desde el punto de vista de contenidos un poco pues de segunda línea, pero bueno, que no una televisión, no tengo nada que voy a meterme con nadie, ni espero que me ataque nadie en las redes sociales después de esto, pero yo que sé, de televisiones que todos tenemos en la mente en España y otros países que son pues más tradicionales, más populacheras y que de alguna forma ofrecen contenidos de mucho menos valor, ¿no? De todas formas ahora es mucho más complicado, hay muchas más medios, muchas más herramientas, claro, sí, más complicado llegar al consumidor. En ese sentido sí. Más difícil llegar al consumidor. Por eso digo, es más complicado, pero a la vez es más fácil para los que podían llegar menos directamente. O sea, la desintermediación lo que produce es que tú puedas llegar más sin tener los medios, pero es verdad que al haber muchos más players se complica. Las dos cosas son ciertas, es otra paradoja, pero es cierto. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Hay alguna? ¿Quieres ver en el chat? Yo creo que tienes alguna pregunta por ahí. Ah, sí. Autoservicio. No, en la de atrás. Ahí. ¿Qué diferencias hay, nos pregunta Félix Zulaika, entre las reseñas de hoteles en plataformas como Booking, TripAdvisor, Google, Facebook? Hay diferencias importantes, ¿no? Pero las diferencias fundamentalmente son del algoritmo, es decir, de qué estás valorando tú, ¿no? Algunas plataformas, algunas reseñas tienen una importancia mayor, por ejemplo, obviamente TripAdvisor y ahora Google le está dando un peso más importante a las reseñas, ¿no? Es decir, posicionan mucho más las reseñas que otro tipo de contenidos, en el caso de una compañía, y por tanto pesa mucho más, el caso sobre todo de Google, ¿no? Que es un buscador, qué están diciendo de ti de nuevo que no lo que estás diciendo tú. Por eso hay un cambio importante en las estrategias, por ejemplo, SEO. El SEO tradicional, y desde luego el SEM, ¿no?, que es pagado, como saben ustedes, se basa, o se basaba y se basa todavía en lo que tú estás haciendo desde el punto de vista proactivo con los contenidos que tú estás subiendo, los links que estás generando, a qué otro tipo de páginas estás linkando tu contenido, etcétera, etcétera. Pero eso ahora no es tan así. De hecho, eso era un poco el mundo tradicional llevado a lo digital. Con las reviews lo que estamos viendo ya es el mundo digital en lo digital, que realmente lo que les he dicho, la reputación de lo que dicen de ti es lo que más pesa. Eso es lo fundamental. Por tanto, lo que está haciendo Google y Facebook, las redes sociales, los buscadores como Google, es traer al mundo, en el fondo SEO, lo que ya estaban haciendo los buscadores TripAdvisor, que a la vez posicionaban, por supuesto, ¿no?, en SEO. Esto ya saben que está todo conectado y parece un trabalenguas, pero es así. Pero la principal diferencia es que, bueno, insisto, es que estamos hablando de Booking y de TripAdvisor. Bueno, uno es un recomendador, otro es directamente 100% una página de reservas, y lo que está haciendo Google y Facebook es traer las experiencias de reseñas a una red social o a un buscador y darles mucho más peso en el posicionamiento. Eso es lo que está pasando todo en Google. Las reseñas de Google están siendo cada vez, supongo que ya lo están viendo, mucho más importantes. Cuando haces una búsqueda en Google de cualquier compañía, las reseñas es de lo primero que aparece, y ya la gente está redireccionando su atención a lo que están haciendo las reseñas y no lo que dice el resto de la primera página de resultados. María Eugenia. Bueno, Ricardo, enhorabuena, qué bien. Y enhorabuena a DIRCOM porque trae esto. Yo soy miembro de DIRCOM, soy María Eugenia Uncar Romero, del grupo Pitma. Y bueno, pues es un gustazo que gente reputada, nunca mejor dicho, pues nos cuente cosas. Mira, hay dos cuestiones. Hablo como empresa, ¿eh? Nosotros somos una empresa mediana, gestionamos la reputación y van por dos vías muy distintas de pregunta. Una, los roles entonces de quien ejerce o trabaja o gestiona la reputación están virando. Sí. Porque claro, aquí interviene, hablo en nuestro caso particular, por ejemplo, una empresa mediana, hay departamento de comunicación, hay un departamento de marketing, hay quien lleva las relaciones institucionales, es mi caso, en paralelo llevo la RSC y sostenibilidad de la casa.
es un lío porque yo tengo una mira, nunca es 360, tú tienes tu mira en reputación, pero bueno, comunicación online lo ve de una manera, marketing está en otro lado, y bueno, y arriba pues arreglaros. Entonces, ¿cómo vira o es sentido común? Claro, en la empresa pequeña una persona se pone las distintas viseras. Sí. Para mí siempre está la reputación en el eje. Yo lo tengo muy claro y lo comparto con Antonio, a quien conozco desde hace muchos años. Y bueno, estamos en este parecer, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo dejamos huella en cómo imponemos la reputación en la empresa? Fíjate qué palabra uso, por encima de todo lo demás. ¿Cómo hacemos esa pedagogía dentro de casa? O nosotros María mismos. Eugenia, ¿no? Sí, María Eugenia. Yo, si me permites, te diría, justamente los dos temas que citaba ahora. Has hablado de marketing, has hablado de RSC, que sí que está en tu sombrero, para entendernos, dentro de tu dependencia, aunque sabes que cuando es una visión estratégica, pues es como la reputación, haces un poco del guardián, de la sostenibilidad o de la reputación, pero está implicada toda la compañía y debe de estarlo, ¿no? Yo te diría, María Eugenia, que hay dos riesgos y dos oportunidades. Como siempre, un riesgo, es la famosa frase que es mentira del ideograma de los chinos, según dicen. Aquí cada uno dice una cosa diferente, que si es verdad o no, que una crisis es una oportunidad. Eso, ¿no? Yo he oído 200.000 versiones y aún no he preguntado a chinos y a gente alumna mía en clases en Madrid que son chinos y no te acaban de definir si es verdad o no eso, pero bueno. Porque además se ríen, no te dicen nada, sino que se ríen y no se entiende muy bien lo que te quieren decir, pero bueno. La historia es, María Eugenia, usuario, es decir, cómo una dirección de comunicación tiene que entender que la experiencia de cliente-usuario no es solo una cuestión del negocio de marketing o si existe Customer Experience. Esto es muy importante, porque la reputación, lo acabamos de ver, cada vez más se genera en esos modelos puramente ya o básicamente de servicios a partir de lo que dicen los usuarios. Hemos vuelto a empoderar a los usuarios, a los clientes, por tanto, no puede estar la dirección de comunicación alejada de eso. Y eso es lo primero que te dicen los CEOs. Y tienen razón. Otra cosa es que te quieren meter en una historia que no es realmente la que tú puedes ofrecer como experto o gestor de la reputación de la compañía y experto en comunicación. Y luego la segunda es el tema de la sostenibilidad o ESG corporativa, no solo medioambiental, donde el otro riesgo ahí es todas las áreas de legal, financiero, legal, que son las secretarías generales en grandes compañías que se quedan en ese área. ¿Por qué? Porque el otro elemento importante de la reputación de las empresas es su comportamiento ético, lo que decíamos de Iván Redondo, la parte ética. Son las dos cosas. Los electores serían la política, el voto de lo que me interesa, el Ayuntamiento de Santander, a entendernos, la calle, no sé qué, el plan urbanístico, que si la limpieza, que si la seguridad, pero luego está la otra parte, que es la parte ética, que es, hombre, que el alcalde o la alcaldesa no robe o su equipo no haga mal las cosas, ¿no? O se comporte de manera ética. Los dos elementos son las dos oportunidades para dirección de comunicación, pero nosotros tenemos que dar como directivos de comunicación, María Eugenia, un salto a la hora de entender que muchas de las herramientas y de las visiones tradicionales que tenemos hoy en día se quedan cortas a la hora de llegar a ese resultado. Y por tanto que tenemos que ser capaces de aprender y de integrar, que esta palabra tú decías imponer, pues yo te la cambio por integrar, esa visión para que realmente respondamos a las expectativas que tienen las direcciones de las organizaciones y singularmente los presidentes o CEOs y el resto de compañeros de un comité de dirección, que es, porque si no parece que el director de comunicación no está al negocio. Y hoy en día negocio es todo. Cuando hablas de reputación, insisto, esta charla va de eso, la reputación es el negocio, porque me trae negocio, ¿no? Pensemos, pues, por ejemplo, hablábamos de las reviews, voy a utilizar algunas diapos que me he dejado por aquí de backup, pues por ejemplo, a ver si la encuentro, los datos de, a ver si la encuentro, de cuánto, por ejemplo, pesan en las ventas las reviews que se están haciendo justamente en las redes sociales, ¿no? A ver si lo encuentro. Bueno, ahora lo encontraré. Es un peso muy importante, Eugenia, muy importante. ¿Qué quiere decir? O hemos visto antes en los modelos de reputación, lo que piensan de nosotros no es algo, por decirlo así, alejado de lo que va a pasar con mi negocio. Una compañía que tiene mala reputación, obviamente, no lo encontraré, no sé, en algún sitio está. Cuando tienes mala reputación, tu negocio decrece, ¿verdad? Todo el mundo entiende esto. Normalmente la reputación de una compañía, si baja en el tiempo, en el medio plazo, el negocio baja. Seguro. Es prácticamente imposible. Vamos, tienes un negocio protegido, pero los negocios que no están tan protegidos, pues negocios más o menos habituales y cada vez menos regulados. En el mundo digital la regulación es prácticamente nula. Si tu reputación baja, tu negocio baja. Pues en el sentido contrario, aunque no en la misma rapidez, si tu reputación mejora, en el medio plazo tu negocio va a mejorar. Hay un ejemplo curioso que es Ryanair, que tiene una pésima reputación, pero un gran negocio. Que tiene que ver, me imagino, con el precio.
Pero el negocio de Ryanair ha decrecido, y además es una de las empresas que más se ha visto dañada en los últimos años desde el punto de vista de su negocio. Es decir, el peso que tiene hoy Ryanair en el conjunto de los pasajeros que mueve dentro de Europa, incluyendo el norte de África, que está dentro de sus operaciones, ¿no? Marruecos, con respecto a hace 15 años, que es el momento del boom, ha decrecido en cuota de mercado total. Lo que pasa es que el conjunto del mercado ha crecido mucho, es decir, no ha parado. Entonces, claro, cuando vamos a cuota de mercado, que esto es lo importante también, no solo hay que mirar la cifra de negocio, es cuánto estoy del tamaño del nuevo mercado, me estoy llevando menos. Entonces, es que yo he crecido, que ha crecido el mercado. Dice, pero es que de lo que ha crecido en menor proporción que el mercado. Parece que el parámetro de decisión no es la reputación, no es la... Sí lo es, porque cada vez más es una reputación basada justamente en el usuario. Es decir, la crítica que se hace a Ryanair es justamente lo que tiene que ver con la percepción del usuario, un usuario, un servicio al final, ¿no? No compras el avión, compras el servicio de llevarte. Es un ejemplo de servicio puro y duro desde el principio, que es, oye, me tratan mal porque tengo un nivel de integridad muy bajo, porque me están cobrando a precio de oro meter la maleta, aunque el billete valga 0, no sé cuántos euros o 10 euros, ¿no? Un amigo que dice que hay ganado en Europa que viaje mejor que los clientes de Ryanair. Perdón. Yo difiero en eso, y por eso creo que, y sobre todo es que las cosas tardan. Es decir, no es lo mismo también, Antonio, un mercado de aerolíneas donde está regulado y los operadores concretos. No puedes crear una aplicación para llevar a la gente en avión, aunque sí puedes crear aplicaciones para conectar con las empresas que llevan avión, que eso están haciendo, obviamente. Pero el daño en la reputación y su traslación al negocio tarda más, obviamente, en negocios que tienen una protección de alguna manera, pero al final se produce. Creo que tienes otra pregunta. Espera, la segunda parte, ya sí perdón, termino. María, es que nos interesa la empresa. Llevamos más de Espero medio montar año la diapositiva, haciendo una inversión muy fuerte en una tech, ¿vale? Todavía no lo podemos comentar, la presentaremos en sociedad y además lo haremos en esta casa, encantados. Por favor. Vale, la idea es buena. Tú has dicho que había hay tres temas que lo vertebran. Demostrar que la idea es buena, ¿vale? La tech es buena, cumple. Va a haber confianza en la plataforma porque va a cumplir con los requisitos de seguridad, pero hablamos de la confianza en el usuario y aquí es en base a los reviews. Pero claro, cuando tú naces o sales al mercado, tú estás desnudo, no tienes nada de esa parte. Nos vinculamos a que esa tech pertenece a grupo, la lanzamos con independencia. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo hacemos? Porque claro, no es una startup. Sí. ¿A qué hora acaba la conferencia? Quiero decir, esto no es una startup que nace de un joven. No, hay una inversión muy fuerte porque hay una empresa que está detrás, está todo el know-how de todos los que estamos ahí. Imagínate cómo estamos algunos, sobremanera. Pero esto va a salir al mercado a nivel nacional. Hay una inversión. Entonces la pregunta es... Hay una inversión... No, la reputación, ¿cómo hacemos ahí? Si se suma la reputación del grupo o crea una reputación, digamos. Independiente. Claro. Es que... Porque los reviews los tienes al cabo de un tiempo. Sí, claro, hay que hacer... Va a ser viral, esperamos. Es que yo primero no conozco la compañía, entonces... No es una respuesta evasiva, no soy Hillary Clinton, pero al final... Como siempre hago el paralelismo de la medicina, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque algún cachondo, un amigo del sector, me llama el doctor reputación, ¿no? Me dice, pareces un doctor que está dando siempre como recetas, investigando de la analítica tal, pero al final mezcla entre lo que le dicen, la experiencia, y bueno, es que ese es el buen médico, ¿no? No hay dos recetas iguales, no hay dos... O sea, es decir, para poderte responder, si en el caso de tu compañía... Yo te cuento lo que vamos a hacer, si quieres, y así me ayudas. Lo vamos a hacer con independencia de... Por supuesto, la solvencia financiera es lo que está sustentando esta inversión y lo que estamos metiendo estos 6 meses, está clarísimo. Pero es un spin-off lo que me estás hablando. No realmente, porque nace de algo, sí. Es una especie de spin-off, ¿no? La compañía que habéis creado, que es la compañía 100% digital. ¿Y que ofrece servicios de...? No puedo adelantarte, pero ofrece servicios. Esto es el médico, si al médico no le vas a contar. Va a ofrecer. Pero igual aquí no es el momento. Va a ofrecer. Lo vamos a hacer independiente, yo creo. Es decir, cuando quieran... A mí mi olfato me dice que es mejor de manera independiente. Olfato. Okay, eso me gusta. Mi olfato, pero su olfato. Aquí es como el médico que es... porque lo que me cuenta me suena que tiene una gripe, pero no sé si es COVID, si no sé, pues no sé. ¿no? Claro. El ojo clínico, ¿no? Pero... sobre todo normalmente sobre todo en la primera etapa para pulsarla, porque imagínate que no sale, entonces estamos en los últimos, si piensas en seguros, en algunas compañías de seguro que lanzaron sus aplicaciones, sus propias compañías 100% digitales, la mayoría lo hicieron así, porque la reputación de los grupos tradicionales pesa
excesivamente en sentido negativo, que es un poco lo que estás diciendo, ya ¿no? me has contestado. Es eso. Normalmente los ejemplos, te puedo decir en el pasado, no sé en tu caso, es así en la mayoría de los casos. Sí. Tenemos 3. Yo quiero ser bastante estricto con el tiempo Aquí porque alguien, todos ¿no? tenemos. Entonces tenemos una pregunta ahí en las preguntas. Una repregunta, ahora nos hemos ido a la política, de Félix, que dice: me ha parecido oír algo de Piqué. ¿Cómo afectan, Piqué futbolista, cómo afectan estas grabaciones que están saliendo sobre Arabia Saudí, las comisiones, a Piqué y a la Federación? Conflicto de intereses. Conflicto de intereses, conflicto de intereses. Es evidente que hay un conflicto de intereses en los dos casos, a mi juicio, esto es mi opinión. La cuestión legal del conflicto de interés, si tiene un recorrido desde el punto de vista de algunas denuncias que se están produciendo, 4 o 5 tipos penales, yo creo que hay una que los juristas que yo he consultado y he leído en este tema parece que ven difícil, pero que podría tener algún recorrido. Hay que ver las pruebas y lo que se pone encima de la mesa, y hay más temas aún probablemente por salir. Ya saben que esto es técnica de Pedro J. Ramírez en El Mundo, en versión confidencial, otros medios, que es: te voy echando al anzuelo y cada vez que eres un pez te vas mordiendo más, y cada vez que declaras algo más tengo preparada la siguiente, y al final te acabas ahorcando o ahogando tú solo, ¿no? Es que bueno, la corrupción entre particulares en otros países, todo el mundo anglosajón, el conflicto de intereses está regulado como un tipo penal, ¿no? En el derecho nuestro, que viene de la tradición romana, derecho, digamos, no consuetudinario, derecho latino, por decirlo de alguna forma, eso no está todavía, dicen los juristas, acomodado. Yo esta mañana decía en una radio que me entrevistaban, gracias a Antonio, que me ha hecho de una cosa rara, ¿no? Porque yo había trabajado con él de consultor y estos días me ha hecho de jefe de prensa para esta conferencia, para que está aquí trabajando juntos, para bueno, pues para obviamente darle un poco más de relevancia, ¿no?, a esta charla. Y yo le decía, cada vez más lo que pasa en el ámbito reputacional al final tiene una traslación en el ámbito legal. Es decir, este es el mundo. Había un señor que se llama, ustedes conocerán, que se llama George Soros, hoy en día odiado, sobre todo desde el inicio de la pandemia más que antes, por determinados sectores, que escribió un libro en los 80, cuando él ya había hecho mucho dinero, antes del ataque a la libra famosa del 92, creo que se llama La teoría de la reflectividad, donde él cuenta cómo había hecho dinero en los 80, en la explosión de las bolsas internacionales, del neoliberalismo que empieza ya en la etapa de Thatcher o de Reagan en Estados Unidos, que es haciendo creer a las personas clave que tienen que tomar las decisiones que algo es así. La reflectividad viene de como espejo, ¿no? Algo que refleja. Es decir, si yo creo una percepción, la percepción crea la realidad. Si yo consigo que la gente clave que tiene que tomar decisiones sobre algo que a mí me afecta, que me interesa, piensa realmente que eso es así, eso será así. Porque en el momento que tú piensas que algo es así, se convierte en una realidad. Otra cosa es que no consigas convencer a todo el mundo que es importante y que toma decisiones sobre eso que a ti te afecta, de que eso es así, o esa percepción cambie. Entonces, esa teoría es la que estamos viendo en el mundo digital. Pensemos que cada vez es absolutamente el mundo que estamos dirigiéndonos cada vez menos físico, menos real en el sentido que conocíamos tradicionalmente, y por tanto las percepciones son la realidad. Insisto lo del comentario de que le dice un amigo a ustedes: cámbiese, cógete este seguro, y tú ves, no, mira, que he visto en la aplicación, he visto en el rastreador, he visto tal, y tú haces más. La mayoría de gente cada vez hace más caso a lo que dice el navegador o el buscador o el rastreador de turno, que no lo que le ha dicho su amigo o su familiar. Eso, trasladado a esto, quiere decir que lo que la gente consolida en la opinión pública, en un caso tan mediático y social como el de Piqué y Rubiales, como algo que debería ser así, que yo creo que se está empezando a sentar estos días, oiga, que no es normal, ¿no?, que un jugador que está en el mismo equipo, o el presidente de una federación, que al final va a tener un bono, que es el conflicto de intereses, está ahí justamente, en que él es jugador del Barça, y el presidente de la federación, en que él tiene un bono que está ligado a quienes están jugando ahí y los resultados que están saliendo de ahí. Ese es el conflicto de intereses que explican los juristas, y que desde el punto de vista reputacional es exactamente el mismo. Eso, si se asienta en la opinión pública de manera importante que eso no puede ser así, y si no está regulado, tiene que estar regulado legalmente, tipificado penalmente, se tipificará. Es que de hecho la democracia es eso, ¿no? Lo cual no quiere decir que la opinión de todo el mundo, si ahora decimos que hay que legalizar, es el debate, ¿no?, del mundo de los regímenes iliberales, que hay que matar a todo el mundo, ¿no?, en plan Hitler, pues pueden matar al mundo. No. Yo creo que las cosas, afortunadamente, de momento todavía, esperemos que siga siendo así, en fin, se equilibran, ¿no? Y a pesar de determinadas presiones, de determinadas visiones un poco polarizadas, luego hay un montón más de elementos en la sociedad para equilibrar ese tipo de visiones sesgadas. Pero quizá en este caso no lo es. Quizá la mayoría de gente del Barça, del Madrid, de la Federación Española, amigos de Rubiales, enemigos, ven de manera lógica el que no es normal, y que por tanto ese elemento que vemos que no es ético o moral tiene que tener una traslación legal, porque al final el derecho, no sé, que un jurista imagino que sí,
es una derivación de principios morales, ¿no? En lógica, ¿no? En sentido, en las sociedades eso surge así. A mi juicio, Piqué y Rubiales, en resumen, han entrado en un conflicto, por lo menos desde el punto de vista moral y reputacional, de intereses, y lo lógico es que, por ejemplo, Piqué, yo si hubiera asesorado a Piqué no habría dicho que hubiese salido, que no ya nos reíamos, con una chaqueta de cuero en plan chulo, sí, refrendando un poco esa personalidad que en este caso es muy negativa. A lo mejor para provocar para partidos con el Madrid va muy bien, pero para hacer esto no. Y segundo, pues hombre, yo habría anunciado que desde este momento, dado que hay dudas sobre esta cuestión, se centra en otros deportes y por supuesto deja, hasta que deje el fútbol, tanto como profesional como si un día es directivo, que está por ver, deja de trabajar en el ámbito del fútbol, ¿no? Y luego en este tema veremos, y a disposición. Yo creo que no, lo que dijo, eso me parece bien, no ha cometido ningún delito, puedo entender que hay un conflicto de intereses, me ha hecho reflexionar esto, y lo que les anuncio es que a partir de hoy no voy a hacer, mi empresa no va a trabajar en ningún tema relacionado con el fútbol. Yo es la respuesta que habría dado, porque creo que responde a ¿qué? A las expectativas que tiene la gente sobre esta cuestión. Hemos cubierto la ración Piqué. Hay 3 preguntas, yo voy a pedir que sean preguntas breves y respuestas breves, Ricardo, porque así mantenemos y cerramos ya en tiempo la... Sí, bueno, Ricardo, darte la enhorabuena por la conferencia, que ha estado muy bien presentada. A mí me ha llamado mucho la atención, quizá la idea que más me ha resaltado es cuando has comentado la importancia que tienen las expectativas en la reputación, ¿no? Total. Entonces, 2 cuestiones relacionadas con esto de las expectativas quería hacer. Una, cuando las expectativas que se prevén son contrarias a lo que es el modelo cultural de la empresa, ¿significa eso que la empresa no tiene futuro? Y otra cuestión referida a esto, si las expectativas que se tienen de que respecto de la empresa, de lo que la empresa va a aportar, merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo en acciones para ganar reputación fuera de lo que es el negocio. La primera te diría que los modelos de negocio, que aquellas empresas que obviamente no estén migrando con el ritmo adecuado en este inicio del siglo XXI a los modelos de negocio que ya está claro que están triunfando y que van a seguir triunfando en este siglo, van a tener problemas de reputación. De hecho, sabemos que las empresas que tienen ese modelo de negocio ya implementado, que han nacido con ese modelo de negocio, incluyendo el tema de sostenibilidad en el propio negocio, el negocio responsable que decíamos antes, son las que tienen mejor reputación. Cada vez más en los rankings de reputación internacionales y nacionales vemos que las compañías que tienen esa implementación de modelos de negocio nuevos, de servitización, y que tienen la sostenibilidad también como un driver importante en la gestión de su negocio, son las que mejoran su reputación. Y la segunda pregunta no la he entendido del todo. Si para ganar reputación merece la pena invertir o dedicarse a actividades o acciones que son ajenas realmente a lo que es el negocio, la aportación al cliente, donación a un museo, patrocinio de equipo de fútbol, todo ese tipo de cosas. Complementarios, de nuevo, como decía María Eugenia, idea general, obviamente es un negocio tradicional en el que las expectativas volvemos a las expectativas, las respuestas a las expectativas. Si nosotros sabemos que las expectativas de los clientes, de los empleados, de los grupos de interés de una empresa siguen siendo, seguir viendo, por decir algo, CaixaBank, la Fundación La Caixa, seguir teniendo una actividad social y cultural muy importante, pues yo no aconsejaría a Caixa que ahora mismo retirase una parte más de su inversión en la Fundación La Caixa, ¿no? Porque pues los directivos de La Caixa y algún exdirector de comunicación que ahora es consejero de Economía, que se llama Giro, que fue director de La Caixa, diría, Ricardo, te has vuelto loco, te retiro la amistad, ¿no? Te quito de mi LinkedIn, ¿no? Pero en general, generally speaking, pues cada vez pesan menos. Y sobre todo si son de filantropía, por ahí dura, que es lo que estás diciendo, porque no es lo mismo que las acciones más de fondo de sostenibilidad, que es diferente, no solo de negocio, sino también de colaboración con terceros y tal, tienen menos peso, ¿no? Antonio me dirá, yo que he trabajado en otros sectores muy pegados al territorio, donde lo local es importante, las relaciones comunitarias son importantes, pues hombre, si me quitas la herramienta de poder financiar algunas cosas, me quitas la capacidad de crear buenas relaciones. Si esto depende, pero cada vez pesan menos, eso es lo que podemos decir. Hola, mi nombre es Isabel. Gracias por una charla muy, muy interesante y sobre todo por las referencias, ¿no? Porque hay libros, TED Talks, etcétera, que atendéis entera. Que visto que me he quedado a la mitad, pero no pasa nada, porque son todas de backup. Lo importante es la conversación. Ajá. La pregunta que se ha hecho antes es precisamente lo que a mí
me venía a la cabeza y lo que estaba generando que yo me hiciera otra pregunta, que es, creo que en la primera slide ya decías algo así como que los DIRCOM cada vez pintan menos. Aquí somos unos cuantos que trabajamos en comunicación, en consultoría o en dirección de comunicación. Y claro, eso es preocupante porque habla un poquito de la reputación de los DIRCOM. Sí. Y la dificultad de hacer llegar a ciertos modelos empresariales y sobre todo industriales la reputación de la reputación, ¿no? La metarreputación. La importancia de la reputación. Exacto. En ese sentido, a mí me parece pues que una pregunta como la que se acaba de hacer, ¿merece la pena invertir en acciones que no están directamente relacionadas con el objetivo fundamental de la empresa o no? Esa pregunta se nos hace muchísimas veces por parte de clientes, por ejemplo, en el mundo industrial. ¿Por qué? Porque consideran que ellos, en su mundo, porque ellos todavía hay una mentalidad muy de nosotros estamos en nuestro mundo, no tenemos ese usuario final, ¿no? Que nos hemos basado en esta charla, había mucha información interesante sobre el usuario final, claro, el que está en las redes, etcétera. Pero cuando sus usuarios en B2B son otras industrias, otras empresas, y sus canales de comunicación son tan cerrados, les resulta muy difícil, pero sí que es verdad que algunas empresas, poquito a poquito, se van dando cuenta de que esas labores de RSC sí que redundan en su reputación y que al final les abren nuevos canales de negocio. Obviamente es nuestro trabajo demostrar que eso funciona, pero no sé si se podrían dar unas claves para los DIRCOM, aparte de la formación y formarse en empresa, que yo creo que falta un poquito todavía, no sé si se te ocurren otras claves. Lo primero, Isabel, gracias por la pregunta. La reputación de la reputación en empresas B2B sería la pregunta, ¿no? Más o menos. Lo primero, hay empresas B2B, B2B. Yo, mi ex empresa, Sage, la última empresa en la que soy director de comunicación, es una compañía B2B, pero que, claro, tiene un nivel de clientes muy diferentes, porque, insisto, una pyme es desde la micropyme, que es la mayoría de clientes de Sage, que es lo que era Cuenta Plus, hoy en día sería la solución Sage 50 para empresas de menos de 10 trabajadores y probablemente menos de, no me acuerdo cuánto es la facturación para micropyme, pero es 1 millón o 2 millones máximo. El comportamiento de una micropyme en muchos servicios, por ejemplo el software, que es lo que hace Sage, es muy parecido al de un consumidor. Por eso la gente que hace un marketing muy B2C y además acertadamente. Y además los usuarios de un software, es decir, el usuario no es el tío que lo compra, sino la otra persona que está en administración, por ejemplo, o que tiene que ser usuario en recursos humanos, donde sea, su percepción de cómo es esa solución va creciendo. Va creciendo porque también hace reviews, también hace comentarios en foros, en redes, y por tanto tiene un peso lo que está diciendo. Todavía menos que los que deciden en esa empresa, que es el gerente o el dueño, quien sea. Cuando vas a grandes empresas, a medianas empresas, estamos hablando ya de compañías, bueno, que son campeones en sus sectores, muchas con internacionalización, es otro mundo. Cuando no hablamos de software, porque es muy tecnológico, y me hablas, no sé, tu empresa, pero hablamos de un producto muy diferente, aunque sea B2B, también es diferente. Lo mismo, yo qué sé, hemos hablado de Piqué, ¿podemos hablar de Florentino Pérez? No. Sí, hombre. No estaba relacionando ambas cosas. O sea, que abrimos puertas que nos llevan a ha sido solo un comentario, pero ACS, ¿no? El otro día que le veían un vídeo hace unos años con Évole en Salvados diciendo, pues, es la principal empresa de obra civil, tal. Pues ACS con su B2B es con administraciones públicas, es que es un B2G. De manera general te diría, Isabel, que lo más relevante, la diferencia entre B2B y B2C, y esto mucha gente, incluso gente de marketing que tendría que sabérselo más, a veces se olvidan de ello, es que en el B2C lo importante del consumidor o del usuario es el regret, que dicen los ingleses, que es que yo me lamente de haber tomado una decisión equivocada. Y por lo tanto toda tu actividad de comunicación y por supuesto también la gente de marketing tiene que estar encaminada a reducir ese miedo que está en la mente. Una comunicación sobre todo lo que hace es reducir miedos o crearlos o potenciarlos. Y en la política eso es más evidente hoy que nunca. Y en el cambio en el B2B lo importante es el blame, que es que me echen la culpa
de que he tomado esta decisión y he contratado a Arthur Andersen, decíamos antes, o Deloitte o quien sea en España, o a SAGE o no a SAP o no sé quién, y me ha ido mal. Porque ese es el juego de la silla vacía, es dentro de la organización, en los directivos o los dueños de la empresa, son 2 o 3 socios, lo que sea, que los otros me digan, joder tío, ¿cómo has tomado esta decisión, has cogido a estos y son malísimos? Porque entonces tu propia reputación dentro de la compañía es la que se ve afectada. Entonces, ese elemento es esencial. Si lo conectas con lo que tú me has preguntado, que es más, creo que me has ido ya directamente a actividades de responsabilidad corporativa, no sé si más tácticas o sostenibilidad más estratégica, no lo sé. Eso tiene un peso porque ayuda a construir la percepción en la decisión B2B de no me he equivocado y no me echan la culpa porque esta empresa, en el mundo de grandes empresas o el mundo institucional, es reputada. Eso tiene un peso todavía importante. Eso es a lo que voy. Es decir, a ACS le es muy relevante lo que dicen otros políticos, alcaldes de grandes ciudades cuando construyen metros, etcétera, lo que dice la prensa internacional, porque se dedica a algo que es muy diferente de lo que hace, insisto, SAGE con una tienda o una peluquería de Santander o un kiosco, que es más B2C. Pero yo creo que lo importante es que entiendan, Isabel, y acabo con eso, Antonio, que no es, lo mismo que le respondía a él, no es una cosa o la otra, ¿no? A ti también te decía eso, ¿no? Que no es 100%, las cosas no son blanco y negro, aunque tendemos a verlas así por nuestra mente. Entonces, sí, de acuerdo, las actividades de RSC son relevantes, sí, habría que ver quiénes son tus clientes y qué negocio es el de tu empresa, pero no olvidemos, ese es el mensaje de todo el rato de la conferencia, el que el usuario o el beneficiario, aunque sea dentro de la empresa cliente tuya, cada vez va a pesar más en esas decisiones. Eso también el director de comunicación no puede olvidar eso, porque si no, insisto, dejamos un territorio a otra gente en el que se nos echa en falta y luego a lo mejor no sabemos manejarlo cuando nos piden que entremos. Hay una zona gris ahí que dentro de que tendemos a, como el Donbass, ¿no? Tendemos a perderla, ¿no? O sea que, correcto. Entonces, esto es y tiene que ver mucho, fíjate yo, perdón, medio minuto. No, 20 segundos. Tiene que ver mucho con la propia formación de los DIRCOMs. Hoy se nos piden cosas que no se nos pedían antes. Correcto. Y necesitamos ser mucho más decisivos, tener mucho mejor formación para poder ayudar mucho mejor a la compañía en la toma de decisiones. Perdón. Alberto, terminamos contigo. Gracias, buenos días. Alberto. Estoy encantado con la conferencia y probablemente requeriría muchas horas más, pero bueno, estamos limitados por el tiempo. Yo quería hacer referencia a una crisis reputacional que pensaba que era la última, pero no es la penúltima, porque la última es la de Piqué, y es la intervención hace 20 días de Zelensky ante el Parlamento español. Ahí creo que menciona a 4 empresas que siguen comerciando con Rusia. Tres. Una de ellas una corporación. Entonces, probablemente cualquiera de nosotros hubiese recomendado salir inmediatamente con un portavoz, un comunicado, a defenderse. Sin embargo, hay una de ellas que no hace absolutamente nada. Y yo me planteo si eso es o no es más eficaz que el hacer algo. Y lo digo porque conozco el mundo de los medios de comunicación. Normalmente, cuando nombras un portavoz, inmediatamente que aparece, el teléfono de este portavoz acaba estando en manos de todas las productoras de las radios, de las televisiones. Al día siguiente aparecen todos los programas, las cámaras se desplazan hacia esa fábrica y empieza a divulgar por todo el país que una fábrica que está en el páramo de Masa, que no conoce nadie, pues a partir de ese momento es popular, aparecen coordinadoras, aparecen partidos pidiendo explicaciones de por qué se están fabricando esos explosivos ahí, y en cambio no haces nada y no ocurre nada. Al cabo de 48 horas ha desaparecido cualquier polémica al respecto de esta fábrica. No estamos sobredimensionando el valor de la comunicación, de la reacción, cuando la realidad demuestra que quizás sea más productivo no hacer nada. Estaba buscando, Maxam. Y la otra Sarkove. Sarkove es un grupo. ¿Quién sabe de los presentes o los que nos estáis siguiendo quién es Sarkove y quién es Maxam? Hasta esta crisis, muy poca gente. No, Sarkove sí. Porcelanosa. Es que ahí está la cuestión, Alberto. Es que, claro, la notoriedad de una compañía, el nombre de algo, de alguien, es lo que sabemos, ¿no? Entiendo que trabajas o es periodista o el mundo de los medios, hace que algo sea muy atractivo. Eso ya le pasa sin la intermediación de los medios a la gente en las redes sociales, en Internet, ¿no? Obviamente, si tú no conoces algo, te interesas menos por algo. Entonces, claro, si la pregunta es, yo te la redirijo, ¿no? Si la pregunta es, hombre, si Porcelanosa habréis hecho mejor no diciendo nada, es que no podía hacer lo mismo que Maxam o Sarkove porque no es conocido. Es decir, la exigencia de la opinión pública de los medios iba a existir. A mi juicio, el error en este tema está en que Porcelanosa
sabiendo que tenía un conflicto de intereses, de nuevo, entre su aprovisionamiento en Ucrania y su mercado importante, aunque sea a través de un distribuidor en Rusia, tenía que haberse anticipado. Porque si tú cuentas la historia un mes antes, cuando empieza la guerra, como dicen otras compañías, aunque no te vayas, los franceses, Leroy Merlin, al campo del mismo grupo Auchan, se han quedado. Y de hecho, en Ucrania, sabéis que Leroy Merlin tenía una bomba en un centro comercial donde había un centro de Leroy Merlin y uno de los empleados, que no era propio, era una contrata, el tío que estaba de seguridad por la noche, murió. Y al día siguiente aparecieron un montón de carteles de empleados, esto sí, de la compañía, exigiendo a la compañía que cerrase las tiendas de Rusia. Un conflicto de intereses a través de los intereses que tienes en diferentes mercados, ¿no? En este caso Ucrania y Rusia. Tenía que haber anunciado antes que ellos no tenían distribución propia en Rusia, que desde el mes de enero, febrero, que es lo que dijo la CEO después al día siguiente en varias entrevistas, sobre todo la del Mundo, que es la más extensa, que no estaban vendiendo nada y por tanto que no podían dejar de vender algo que estaba en manos de un distribuidor, pero que ellos no habían vendido nada desde el mes de febrero, no sé cuándo. Y lo segundo, haber contado qué estaba pasando con el aprovisionamiento, qué estaban haciendo para ayudar o contribuir a que las personas que están sufriendo en Ucrania esa invasión y esas muertes, esos asesinatos, violaciones de todo tipo, que muchos son pues gente que a lo mejor o familiares de la gente que trabaja para empresas que les venden esas materias primas, está ayudando. Es que lo que no es fácil, Alberto, en este mundo es eludir el escrutinio público, ¿no? Antes decías, no me acuerdo tu nombre, perdona, Tasio, decía Tasio, es que es todo muy complicado, pero a la vez, siéndose cierto lo que dice Tasio, es que todo se sabe cada vez más. Este es uno de los grandes temas de la gestión de la reputación en el mundo digital, es que no puedes eludir el escrutinio público porque como todo está tan hiperconectado y hay gente para todo, como decía el otro, pues al final se sabe todo. Entonces no puedes esconderte, Alberto. Para mí el gran error está en la anticipación, pero es normal que Maxam, que poca gente sabrá, yo tampoco lo sabía, había leído una información hace años y no trabajaba en ese sector, y, bueno, pues algunos compañeros del sector me dijeron, oye, que Maxam es más grande, que es ver explosivo Río Tinto, tal, más cosas. Pero no está en la opinión pública. Es que la atracción B2B, B2C, estamos en lo mismo, ¿no? ¿Por qué B2B es tan difícil hacer marketing o comunicación? Pues porque por un lado es más fácil, está más protegido, pero por otro lado pesa menos, porque las emociones también bajan más, ¿no? En las percepciones. Hay un elemento un poco más racional o un elemento emocional derivado más de miedos de mi puesto, volvemos a lo de antes. Las empresas B2B en este caso que fueron señaladas no es igual que las B2C, o aunque por Porcelanosa tenga una parte B2B, al final está en el imaginario del consumidor final o del ciudadano, ¿no? Del cliente. Entonces, yo creo que el error no está, insisto, en haber salido y haber hecho declaraciones, es en haber salido tarde. Volvemos al tema de la gestión de los tiempos, que es clave en la estrategia, ¿no? Y en el mundo digital, la inmediatez, es que van tarde porque tienen miedo. Esto lo hemos vivido todos los DIRCOMs, que es que los CEOs empiezan, y los directivos, ¿no?, a decir, pues tenemos este interés en Ucrania, esto en Rusia, tal, no decimos nada, no sé cuánto, y al final tú les dices, no, es que hay que decirlo tal, y no te hacen caso. La mayoría de los de comunicación solemos decir, oiga, haga algo, digámoslo, controlamos el mensaje, porque lo cuento yo, y doy primero y doy dos veces. Un mapa de riesgos, claro. Claro, ¿no? Y dejo que otros me creen el marco mental y se hace Lenski el que me ataca, y luego lees la entrevista con todo cariño, no tengo nada en contra de la CEO de Porcelanosa ni de Porcelanosa, ni he trabajado con ellos, ni los conozco, ni para nada, ni tengo nada ni a favor ni en contra, pero me sorprende la entrevista, si la leéis, del Mundo, donde ya cuenta pues que justo el día de la invasión, principios de marzo creo que es, o finales de febrero, tiene una visita de gente de Ucrania y dice, hombre, ¿de Ucrania de qué? Pues de los aprovechados, porque de las cosas que se habló al principio, ¿no?, cereales, pues de azulejos. Oye, yo creo que, si os parece, vamos a hacer tres cosas. Una es dar las gracias a Ricardo por la ponencia y por venir hasta Santander a estar con nosotros. La segunda es agradecer a todo el mundo que se ha conectado, porque yo creo que ha sido interesante y tenemos, creo que son 18 o 20 personas que están conectadas. Dar las gracias por estar con nosotros. Lo tercero que quiero hacer es, veis que está con el móvil, perdonadme, pero es que estaba gestionando con mi presidente, el presidente de esta gorra que es DIRCOM, no, presidente CEO, que es la otra gorra, porque quería entrar al final. ¿Cuál de los dos presidentes? No, el de DIRCOM Norte, que es Asier Ibarrondo, que me he pedido, por favor, que os agradezca la asistencia, que te felicite a ti por la ponencia, que agradezca a Ciaba, y yo lo hago encantado, y que salude a los socios de DIRCOM aquí, que son Rafa y María Eugenia, y a los potenciales socios, que yo os animo a que os hagáis, porque es una asociación que tiene su interés. ¿Tienes la métrica de conversión o no? No, es la parte de apostolado, que hay que hacerla,
siempre. Pero además, es un ejemplo de los DIRCOM que tenemos que... Sí, metemos los cucharón siempre. Métrica de conversión. Pero como una parte importante de DIRCOM tiene que ver con el networking, yo os admiro hacer ahora networking justo a los que estamos aquí, tomando un café y continuando esta charla tan interesante, os parece justo en el piso de abajo. Entonces, oye, a todos los presentes y los que estáis conectados online, muchísimas gracias por venir, por acudir a la convocatoria de DIRCOM y de COE. Habrá una convocatoria de la segunda sesión del foro empresarial, que será próximamente en mayo, María, y también será interesante con otros invitados también profesionales. Oye, y muchísimas gracias por estar y continuamos. Un placer. Vamos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Alberto. Justo en el piso de abajo, si queréis tomar un café.